¿Cómo está, doctor? ¿Me escucha? Hola, les escucho, no muy bien, pero les escucho. Ya, ahora sí les da un poco más de retorno César Navarrete, que es nuestro radio control, para que nos escuche perfectamente. Bueno, doctor, le estaba indicando que, bueno, la semana pasada tuvimos muy buenos comentarios del programa que usted se refirió a Maradona, sobre todo porque usted no es muy futbolero y hizo una descripción muy certera de la personalidad de Maradona. Sí, de hecho, he recibido hartos comentarios de esa entrevista, sobre todo de pacientes o personas que tienen pacientes o familiares con problemas de alcoholismo, drogadicción, y que están muy agradecidos de este diálogo que tuvimos porque les ayudó a muchas personas a entender un poco más en qué consisten las adicciones y entender que finalmente, o sea, no solo finalmente, inicialmente y finalmente, de principio a fin, se trata de enfermedades cerebrales que, que requieren tratamiento médico, que no son problemas psicológicos, ni son vicios, ni son defectos de la voluntad, ni nada que se le parezca, ¿no? Doctor, ahora yo lo quiero llevar a otro lado respecto de lo mismo, sí. Que un Uh-huh. ejemplo, es que lo que pasa es que como todo se amplifica con Maradona, todo sale. Acaban de imputar a la psiquiatra que estaba a cargo, que se llama Agustina Kosachov, respecto de un homicidio culposo con Maradona, respecto de la impericia, de la negligencia del tratamiento. ¿Qué responsabilidad le puede caber al psiquiatra a cargo de lo que pasó, de la muerte de Maradona, para que la gente que nos está escuchando se pueda ilustrar? Bueno, me pilla de sorpresa con esta noticia. Mm. ¿Cuándo se enteró de esto? Hoy día la imputaron como homicidio culposo Y a la psiquiatra. a la psiquiatra, de 35 años, muy joven, que estaba Mm. a cargo del equipo. Incluso ella fue una que le dio de alta a Maradona. Bueno, a lo mejor puede ser unos palos de ciego, pero ¿qué responsabilidad le puede caer al psiquiatra por lo que le pudo pasar a Maradona Bueno, a cualquier paciente? a ver, yo lo dije con todas sus letras en el programa anterior. Yo dije, a mí me parecía que los psiquiatras, el equipo de psiquiatras, psicólogos, profesionales de la salud mental, que había intervenido en el caso de Maradona, había actuado de manera negligente. Lo que me sorprende es que ahora se le está imputando esto a esta colega, y me sorprende porque está lleno de Maradona que terminan muertos eh, por, 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 por mala praxis, por negligencia de sus médicos tratantes. ¿Y qué Ahora, tanto ¿cuál de es sus la colegas, negligencia? doctor? La negligencia es cuando uno tiene un paciente grave, con una adicción desatada, que sigue consumiendo y consumiendo y consumiendo, ¿ya? Y que se niega a recibir ayuda producto de su enfermedad. El toxicómano, ya lo hemos dicho, pierde juicio. Está tan dañado su cerebro por la droga que no es capaz de darse cuenta de que ya no es libre, de que no es capaz de darse cuenta que está en riesgo de vida, de muerte, tal como ocurre con un paciente con anorexia nerviosa que empezó a bajar de peso, y si el psiquiatra o que está a cargo de ese tratamiento no actúa rápido, esa persona se muere. Tal Ujú. como un paciente psicótico esquizofrénico que delirando se niega a ser internado, y que si el psiquiatra que está a cargo de ese tratamiento no interna contra su voluntad, ese paciente puede terminar dañándose a sí mismo, dañando a otras personas. De manera que aquí lo que habría que investigar, y eso será materia de una investigación penal, y aquí voy a hablar ya no solo como psiquiatra clínico, sino como psiquiatra forense, si el hecho de que este paciente grave haya evolucionado a vivir paciencia de todo el mundo sin tratamiento, se debió a que esta colega y el equipo profesional a cargo no indicaban la internación, la hospitalización. ¿Por qué?
Porque si ellos no le indicaron a la familia que había que internarlo, claro que son responsables. Pero si ocurre que le indicaron a la familia, a las personas a cargo del cuidado de Maradona, que había que hospitalizarlo, y esa familia se negó a hacerlo, bueno, ahí la responsabilidad pasa automáticamente, ya se deslinda y ya no es el médico el responsable, sino que la familia. Eso justamente lo que indicaba, por eso yo le pregunto, lo que indicaba la profesional, doctor, era que solicitaba como indispensable enfermeros, preferentemente hombres con disponibilidad a tiempo completo, especializados en problemática de consumo de sustancias, médico neurólogo, médico clínico, pero que estuvieran en la casa, pues, no que estuvieran internados. Esa es como la duda. O sea, usted me dice que la colega argumenta en su defensa que ella lo que indicó era que que Maradona estuviera en una especie de internación domiciliaria. Claro, con enfermeros, preferentemente hombres. Ya, no, eso es absurdo, no tiene ni pies ni cabeza. No, yo creo que ahí está derechamente, como dicen ustedes los futboleros, chuteando la pelota para el córner. Claro, para el córner. Ya, o sea, ahora, a ver, un paciente de la gravedad de Maradona no puede ser manejado en su domicilio. Así es. Ni aunque usted le monte neurólogo, enfermera, etcétera, porque es un paciente que está consumiendo, entonces en su casa va a seguir consumiendo. Además, son pacientes, los pacientes alcohólicos graves, porque lo que mató a Maradona finalmente no fue la cocaína, fue el alcohol. Fue el alcoholismo. ¿Ya? Bueno, un paciente alcohólico grave, ¿ya? Y esto lo digo porque me toca ver todos los días cómo llegan alcohólicos graves a comunidades terapéuticas, y como muchas de estas comunidades terapéuticas no hay psiquiatras, no son clínicas psiquiátricas, son, digámoslo así, son soluciones artesanales que cumplen funciones de clínica psiquiátrica, pero sin tener ni el giro ni tener las condiciones para hacerlo. Y la gente recurre a estas comunidades terapéuticas muchas veces porque no tiene los recursos para internar a sus familiares a una clínica psiquiátrica privada que sale millones de pesos al mes. Entonces muchas veces me toca ver cómo llegan estos pacientes a las comunidades terapéuticas y no existe la posibilidad de suministrarle al paciente diazepam endovenoso u oral, que es el medicamento de primera línea que hay que darle a cualquier alcohólico que deja de beber para evitar que ocurra un síndrome de privación alcohólica que mata al paciente. Le explico. El alcohol es una sustancia que por un lado tiene efectos estimulantes y por eso que es adictiva. Pero, y esa es una de las peculiaridades del alcohol, el alcohol al mismo tiempo tiene acciones depresoras sobre el sistema nervioso central. Entonces, por eso es que los alcohólicos cuando empiezan a beber, o una persona no alcohólica cuando empieza a beber, hay una etapa inicial en que se excita, se estimula, se pone más hablador, más habladora. Cambia su personalidad. Ya se activa, por decirlo así. Esa es la fase en que predomina el efecto estimulante del alcohol. Pero luego, en dosis más alta, empieza a predominar el efecto depresor sobre el sistema nervioso central, y ahí es cuando el paciente o la persona intoxicada en alcohol comienza a farfullar, a no se le entiende lo que habla, se trastabila, camina mal, ¿no es cierto? Puede incluso quedar en grados extremos, quedar en coma etílico. ¿Ya? ¿Cuántas veces uno ha visto en las calles ver a un ebrio, a una persona enferma, de un adicto al alcohol, un alcohólico grave, botado en la calle, y muchas veces se mueren los alcohólicos botados en la calle de hipotermia, ¿ya? O se mueren porque vomitan y aspiran sus propios vómitos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esos enfermos alcohólicos que todos hemos visto más de alguna vez en las calles, ¿ya? Que se mueren ahí sin tratamiento en las calles, bueno, es que están en coma etílico, ¿ya? Bueno, ¿qué ocurre? Cuando una persona bebe alcohol de manera regular durante días, semanas, meses, el cerebro comienza a adaptarse al efecto depresor del alcohol. Y para hacer esto, el cerebro genera una serie de sustancias químicas y de reordenamiento de los circuitos cerebrales que comienzan a producir, entre mil cosas,
empiezan a producir un exceso de una sustancia química que se llama glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio, ¿ya? Y eso permite entonces que alcohólicos inveterados, como se les llamaba antiguamente, alcohólicos crónicos, que se toman todos los días, puedan ponerse encima 2, 3, 4 botellas de vino, ¿ya? Y seguir como si nada, ¿ya? Bueno, esa adaptación, eso que alguna gente le llama tener buena cabeza para el alcohol, ¿ya? Que al revés es tener mala cabeza, estar, en fin. Bueno, ocurre porque el cerebro de esa persona comienza a desarrollar un estado de hiperexcitabilidad cerebral con producciones, digamos, excesivas de esta sustancia que se llama glutamato, ¿ya? ¿Y qué ocurre? Cuando el paciente deja abruptamente de beber, queda sin contrapeso esta sustancia excitatoria, y por eso es que el paciente puede empezar a tener, empiezan a transpirar, le empiezan a sudar las manos, se le produce taquicardia, le sube la presión arterial, ya pueden tener aumento en los movimientos gastrointestinales y tener cólico, diarrea, vómitos, náuseas, temblor de mano, y en los casos extremos te puede empezar a avanzar y el paciente puede llegar a desarrollar incluso delirio, el famoso delirium tremens. El paciente empieza a alucinar, a ver cosas, producto de este estado de hiperexcitabilidad cerebral. Y en casos extremos puede producirse arritmias cardíacas y muerte, crisis convulsiva, como un estado de hiperexcitabilidad cerebral. Bueno, cuando ingresa un alcohólico a una clínica psiquiátrica o a una clínica de medicina general, porque muchas veces estos pacientes requieren ser estabilizados en servicios de medicina interna, porque muchas veces requieren suministrarle diazepam endovenoso oral para evitar el estado de hiperexcitabilidad cerebral. Muchos de estos pacientes, producto del daño que tienen en el hígado, tienen varices esofágicas y en cualquier minuto pueden aparecer hemorragias digestivas masivas que matan al paciente en minutos, porque se abren esas varices como el hígado está dañado, cirrosis hepática, entonces se produce la sangre que normalmente fluye a través del hígado, empieza a fluir a través de otros circuitos, ¿ya? Y uno de los circuitos empieza a fluir la sangre por las venas que están alrededor del esófago y se producen varices, y esas verdaderas, me va a perdonar la expresión, hemorroides que se producen en el esófago, sangran, y como hay mucha presión venosa ahí, y se producen unas hemorragias digestivas que te pueden matar a un paciente. Entonces, justamente, el paciente alcohólico es un paciente muy frágil, tremendamente frágil, cardiovascularmente, metabólicamente, neurológicamente y psiquiátricamente. Mire, no hay paciente más complejo de tratar y que requiere un manejo integral con médicos expertos que el paciente alcohólico grave. Bueno, justamente, doctor, lo bueno de estos programas es que aterrizan los programas mundiales como de Maradona a la vida diaria. Yo tengo un amigo, obviamente no voy a dar el nombre, que a lo mejor no es tan grave como el de Maradona, pero cada vez que nos juntábamos se tomaba 2 o 3 cervezas y caía en la inconsciencia. Al principio era, mira qué simpático, el curado simpático, ya, pero todas las veces que nos juntábamos tomaba y ocurría la misma conducta, y hace no mucho nos juntamos un par de amigos con él para justamente representarle nuestra preocupación, porque ya el problema ya no era del curado simpático, sino que tenía un problema grave con el alcohol. Menos mal que lo tomó bien y va a tomar carta en el asunto, ojalá, para irse a tratar, porque es, a lo mejor, insisto, no es tan grave y debe pasarle a varios los que nos están escuchando, bueno, que bueno que creen que no tienen problemas y tienen verdaderamente problemas con el alcohol, doctor. Bueno, mire, yo me permito darle un consejo. Este amigo suyo es un amigo con una expresión bien cercano, como para que ustedes hayan tenido la confianza de hablar con él. Síganlo, monitoreelo, porque lo más probable es que no se trate. Lo más probable es que les diga a ustedes, sí, ya, muchas gracias, qué sé yo, pero lo más probable es que no se trate. No porque sea vicioso, ni sea orgulloso, ni nada, es porque
el alcoholismo produce un estado de toxicomanía. El paciente no se da cuenta, cree que tiene control, incluso puede que eso fuera en el minuto le diga sí, pero el paciente no. Entonces, ¿con quién habría que hablar? O sea, yo si un amigo cercano suyo, monitoréenlo, síganlo, averigüen si se trató, si pidió ayuda con algún especialista, y si no, hable con la familia, derechamente, con, no sé, la esposa, los hermanos, la mamá, el papá, porque muchas veces la única manera de parar esto es con la internación forzada, no hay otra. Así es. Bueno, doctor, volviendo al tema de Diego, bueno, una cosa, por ejemplo, un traumatólogo que le dice algo a su paciente, si se recupera o no, le puede pasar algo articular. Pero en el caso del psiquiatra es muy importante el seguimiento, y sobre todo en casos graves, el seguimiento, bueno, usted lo debe saber mejor que nosotros, el seguimiento el día a día, incluso hora tras hora, con estos pacientes, ¿no? Uno los puede dejar como tan libres en estos casos tan graves. Bueno, por supuesto, y como uno no es Dios, ¿no es cierto?, ni cerca ni cercano a eso. Bueno, por eso es tan importante desde el punto de vista médico-legal, que cuando uno tiene un paciente grave, que uno se da cuenta que no está siguiendo las indicaciones, y hay familia, uno tiene que comunicarse con la familia y decirle, mire, su hijo, su esposa, su esposo, su sobrino, no sé, su nieto, está consumiendo de una manera tal que si ustedes no lo internan a la fuerza, su hijo, su hija va a terminar en alto riesgo de morirse o terminar poniendo en riesgo la vida de otras personas. Pero, bueno, si hay unos chats por eso. Perdón, y si en ese momento la familia se niega a tomar cartas en el asunto, en ese momento uno dejó consignado en la ficha y en ese momento uno dejó de ser médico tratante. Lo que pasa es que, bueno, se filtraron unos chats, doctor, de las hijas de Maradona muy preocupados por... Bueno, es que Maradona era bien particular porque lo tenían como medio secuestrado el entorno, los abogados, qué sé yo. Uh-huh. Y a salir unos chats de las hijas muy preocupadas que justamente chatean con la psiquiatra como pidiéndole por favor que tome carta en el asunto y que recurra a las medidas más extremas para cuidar de Maradona. Lamentablemente no lo hizo. Y ahí está también justamente la imputación de que pudo haber hecho algo más y no lo hizo. Mire, si las cosas se dieron así, obviamente esto tiene que investigarse, no vamos a estar nosotros aquí subiendo al banquillo los acusados, a esta colega sin prueba, digamos. Pero si fuera así como usted lo describe, creo que hay razones, al menos para sospecharlo, y yo ya lo dije. Mire, sin tener idea de que esto iba a terminar judicializado, lo dije hace una semana pasada. Así es. Aquí hubo responsabilidad, al menos negligencia de parte de los médicos a cargo de este caso. Porque le insisto, cuando uno tiene un paciente adicto de esta gravedad, uno tiene el deber de hacer todo lo que esté en sus manos para que esa persona sea internada forzosamente. Y si la familia, que es la única que puede hacer eso, porque, a ver, quiero explicar cómo es el procedimiento de internación forzada en Chile, ¿ya? Para que la gente entienda cómo opera esto. Supongamos que su amigo, vamos en el caso de su amigo, imagínese que su amigo sigue tomando, que usted habla con él y se dan cuenta que lo que ustedes le dijeron entró por una... Es difícil meterse, doctor, en todo caso. Es muy difícil meterse ahí. Bueno, era tan grave la situación que tuvimos que hacerlo. Ya. Entonces ustedes hablaron con él y siguen. Hablaron con la familia. Y la familia tomó cartas en el asunto y fue a ver al doctor Rodrigo Paz. Me ubicaron por WhatsApp, pidieron hora, tomaron una hora conmigo. Tenemos este problema. Y el doctor Rodrigo Paz le dijo, muy bien, voy a intentar hablar con este paciente. Y no pude hablar con él, porque se negó. Entonces, ¿qué hizo el doctor Rodrigo Paz? Le dijo, miren, van a tener que ir a la Secretaría Regional Ministerial, acá en Santiago está ubicada en la calle Bulnes, y van a pedir un formulario de internación forzada, que tiene dos versiones, una para familiares, vecinos, amigos, gente del barrio incluso, y otra para que la llene el psiquiatra. Y ustedes van a llenar, cada uno de ustedes, todas las conductas que ustedes han visto en esta persona que lo ponen en riesgo para él y para otro.
y van a traerme eso. Y yo voy a llenar la parte que yo pueda llenar. Y luego, con eso lleno por ustedes y con lo que he llenado yo, ustedes van a volver a la Secretaría Regional Ministerial y van a solicitar la internación forzada de esta persona. Y en ese momento, yo ya no sé qué colega estará trabajando, hace un tiempo estaba una colega bien criteriosa, hace unos años atrás, que trabajaba ahí, y ella revisa esta información y decreta la internación forzada. Decretada la internación forzada, la familia puede entonces contratar el servicio de una ambulancia que va a ir a buscar al paciente donde sea que esté y lo va a llevar o a un hospital público o a una clínica psiquiátrica privada. ¿Y van como en las películas con camisa de fuerza, doctor, así? Por supuesto que sí. Mire, le voy a contar una anécdota. Un compañero de colegio, muy querido, que luego después nos reencontramos en la Universidad Católica. Y luego, ya años después, ya recibido, me lo trae a consultar su esposa. Bueno, tenía una adicción a cocaína de aquella. Y yo intenté persuadirlo de que se tratara, hicimos varios intentos, no se pudo. ¿Qué es lo que hice? Hablé con los papás, con la esposa, internación forzada. Llegó una ambulancia, un servicio privado de ambulancia, respaldado con una orden mía, a buscarlo. Y este hombre, este chiquillo, bueno, ya no era tan chiquillo, a mí sigue siendo chiquillo porque éramos cabros cuando nos conocimos. Se trató de escapar y lo agarraron. Para adentro, con una inyección de olanzapina intramuscular, lorazepam, a una clínica psiquiátrica. Y ahí estuvo 2 semanas. Luego se fue a una comunidad terapéutica. Mire, me lo encontré hace unos meses atrás. Pero me dijo, todavía me acuerdo, me dijo así, todavía me acuerdo, bueno, cuando me metiste a la clínica. Ahora estará mejor, me imagino, lo salvó. Me dijo, te odié, me dijo. Pero por Dios que me hiciste bien. Bien, perfecto. Ahora quiero hacer una pregunta, perdón, antes de ir a la pausa, doctor. ¿El alcohol es peligroso más que la cocaína? Y la otra pregunta, por el caso Maradona, ¿al extremo que no pueden beber agua? Bueno, cuando hay un síndrome de privación de alcohol, las náuseas y vómitos producto de esta hiperactividad del sistema nervioso autónomo pueden hacer que un paciente se deshidrate. Claro que sí. No porque le haga asco al agua como la sentiste, sino porque está la hiperactividad gastrointestinal que la persona no puede ni siquiera ni alimentarse ni beber nada. Por eso que muchas veces estos pacientes más graves requieren tratamiento endovenoso. Y hay que ser muy cuidadoso porque a veces se les administra suero glucosado y otras cosas, pero como algunos de estos pacientes tienen déficit en una serie de vitaminas, si se les administra suero glucosado sin acompañarlo de vitaminas, el paciente puede hacer un cuadro metabólico muy grave y puede provocar la muerte. Son pacientes súper delicados. Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo soy que hay pacientes con los cuales tengo, pero terror, cada vez que los recibo son con alcohólicos graves. Porque no hay pacientes más frágiles que eso. Perfecto. Y cualquier psiquiatra con años de experiencia le va a decir lo mismo. Así es, vamos a ir a la pausa, César Navarrete, y vamos a volver con la segunda media hora de programa con lo que nos va a pasar con el COVID en estos próximos meses, César Navarrete. Estamos presentando Fútbol y algo más con Carlos Alberto Bravo, una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en laminados decorativos de alta presión. Bien, ya estamos de vuelta, 25 minutos nos separan de las 20 horas y estamos con el psiquiatra Rodrigo Paz y tenemos otro tema en la segunda media hora, Velus. El doctor, bueno, no hemos hablado mucho del COVID, pero llamaron la atención declaraciones del Ministerio de Salud respecto de un posible rebrote por las fiestas, por la Navidad,
Año Nuevo y lo que puede venir el verano en enero, respecto de los números más catastrofistas, serían 9.500 casos diarios, no sé si será tan así. ¿Qué le parece en general lo que vamos a vivir en estos momentos por el COVID y cómo lo estamos llevando, doctor? Mire, yo la verdad que decidí por ya salud mental no seguir más las noticias de COVID, esa es la verdad. Y además, como le decía el otro día, estaba con una cantidad de trabajo tan grande que No me tiene queda ni poco tiempo ni tiempo para eso, para, claro. para estar mirando un poco los debates en Twitter, Facebook, qué sé yo, las noticias, etcétera. Ya, lo que sí me llamó la atención por ahí que vi a mi colega, el doctor Ugarte, diciendo que pensaba que era muy probable que en enero hubiera un rebrote. Uh-huh. Bueno, y yo quisiera acotar al respecto de eso varias cosas. Bueno, primero, rebrote me parece el término inadecuado porque el primer brote no ha terminado. Se habla de rebrote cuando Se termina una cosa. cuando termina un brote, ¿ya? Y el primer brote no ha terminado, ¿ya? O sea, nosotros partimos con esta pandemia, ¿no es cierto?, en enero, febrero, marzo, abril, mayo. Tuvimos un pic de contagios y muertes que llegó más o menos, si no me equivoco, a mediados de julio, ya, fines de julio, y luego empezó una caída asociada claramente a que se implementaron medidas drásticas, cuarentena, por lo menos en parte de las comunas de Santiago y algunas comunas en el resto del país, muy pocas, y con eso empezó a caer la tasa de contagio y de muertos muy lentamente, y empezó a caer hasta que de nuevo se empezaron a partir el famoso plan paso a paso, qué sé yo, el desconfinamiento, y la caída esa en que veníamos dejó de caer y llegamos a una especie de plató, una especie de meseta en la cual hemos estado hasta ahora, ¿no? Donde nunca llegamos a un minuto en que realmente cayera esto a cero, cercano a cero, ¿ya? Y en eso no hemos pasado buena parte del tiempo, para buena suerte de la mayoría de los chilenos, por lo menos los que vivimos en la zona central. El calor ha sido nuestro gran aliado, junto con el hecho de que las personas, los chilenos, no somos nada irresponsables, como tanto se ha dicho. Yo lo veo acá todos los días, yo tengo que venir si bien yo no estoy atendiendo directamente a mis pacientes, yo hago consultas presenciales, siempre les digo, pero presenciales a través de videollamadas, pero tengo que estar aquí en la consulta porque de repente algún paciente tiene que venir a buscar una licencia, una receta repetida, etc. Bueno, y cuando me traslado acá, yo veo todos los días a la gente con mascarilla y a la gente en general guardando distancia social, cuidándose, etcétera. Y yo creo que eso ha permitido, más el calor, yo creo que el gran factor protector que tenemos, que estemos en este estado, digamos, de pandemia, con este primer brote que nunca termina de terminar. Y claro que es esperable que si las cosas no cambian, vamos a tener una reagudización de este primer brote. La pregunta es, ¿por qué dicen en enero? Yo lo veo difícil que sea en enero. Esperemos que no me equivoque, digamos, porque con los calores que vienen, yo creo que, insisto, yo espero la reagudización. Abril-mayo. Va a ser para el invierno, cuando entre el otoño e invierno. Ahora, No respecto sé qué razones tendrá el doctor Ugarte y otras personas que están hablando de enero. Yo me supongo que es una manera de culpar a la gente, como decirle, es como si estuvieran diciendo en el fondo, es por culpa de la gente que la enfermedad todavía no termina, porque la gente es irresponsable, la gente no se cuida, y eso no es cierto, es al revés. Es porque la gente se cuida, porque todos nos cuidamos mucho, que no tenemos la tole-tole, y gracias al pero esa es la verdad, creo yo. En el sur no ha sido así, doctor. Hay un incremento importante de casos en el sur. Incluso hoy día el mismo ministro París dijo, en este minuto no iría de vacaciones al sur, dando mucha crítica de los alcaldes de esa zona, justamente sí, porque en el sur hace frío todavía. Correcto. Particularmente en el extremo sur, en Magallanes, donde entiendo que está una cosa más complicada. De la novena región hacia allá. ¿Ah? Por
Por la novena región de Temuco, hacia allá hay mucho bueno, y lo otro que no hay que olvidar, que las grandes fuentes de contagio siguen siendo las salmoneras, las forestales. Sí, pues. O sea, por ejemplo, entiendo que ahora en Santiago se están produciendo una reemergencia, una reagudización en algunas comunas que yo creo que tiene que ver básicamente con transporte público. Ahora, ¿usted daría el mismo consejo que el ministro París, doctor, en el sentido de no ir a vacaciones en el sur, Pucón, Licanray, de ahí toda esa zona? O sea, yo creo que no hay que salir de la casa. Yo creo que para la Navidad y Año Nuevo hay que restringir los contactos al mínimo posible. Hay que cuidarse. Hay que extremar los cuidados porque el bicho está aquí, está dando vueltas. Hay que ir a los servicios de salud por cosas realmente imprescindibles. Si no es imprescindible, evita ir a hacer exámenes, evita ir al dentista a menos que sea realmente necesario, ultra urgente. Mire, yo estoy, o sea, no le explico las ganas que tengo que ir yo todos los años me hago una limpieza dental. Ya. Me encantaría poder ir a ver a mi dentista para que me pegue una buena limpieza. Aunque tome todo, porque los dentistas están tomando medidas prácticamente al nivel de la NASA, más o menos, aunque fuera así. Yo creo que si uno puede evitarlo, lo evitarlo. De hecho, yo voy a posponer la visita al dentista a enero, febrero, cuando haya más calor. Oiga, doctor, ¿y qué hacemos? Puedo posponerlo eternamente porque tengo que cuidar mi encía y mi dentadura, desgraciadamente. Usted decía que la gente ha sido muy responsable, pero bueno, yo camino por otros lugares, yo tuve la suerte de estar el fin de semana en la costa, y desde Zapallar hasta las Rocas de Santo Domingo la gente está hombro con hombro y está sin máscara, porque el verano ya comenzó en el litoral. Bueno, en eso usted tiene razón. Hay segmentos de la población, particularmente ciertos segmentos de adultos jóvenes, sobre todo jóvenes, correcto, y por ahí más algún adulto mayor, incluso medio despistado, que no entiende estas cosas hasta que les toca nomás, porque eso es propio de la naturaleza humana, ¿cierto? Pero creo que sigue siendo minoría. Yo creo que el grueso de la gente, mire, yo lo veo en la siguiente manera, yo lo veo cuando la gente llama a mi consulta pidiendo horas, me dice, doctor, ¿y usted atiende presencial? Sí, les digo yo, pero a través de videollamada, porque la pandemia está. Mire, salvo rarísimas excepciones, todo el mundo dice, qué bueno, doctor, qué sé yo. No, yo creo que hoy día hay una gran conciencia en la gente de que esto es una enfermedad, es un bicho muy desgraciado, tremendamente peligroso, que no solo es peligroso porque mata a algunas personas, deja con secuelas neurológicas, metabólicas, a los que no se mueren, oiga, y en cantidades importantes, 30-40% de las personas que entre comillas sobreviven aquí quedan con secuelas graves, diabetes, enfermedades autoinmunes, problemas cardíacos, problemas neuropsiquiátricos. Entonces es un virus muy, muy malévolo, muy malacatoso. ¿Ya? Y quiero aprovechar esta oportunidad para advertirle a la gente. Yo soy médico, estoy lejos de ser antivacuna, todo lo contrario. Ya promuevo y creo en las vacunas, pero hasta que las vacunas que están apareciendo, no sé, creo que como 3 vacunas ya que los expertos entre comillas dicen que han demostrado eficacia. Y yo digo, ¿qué eficacia? ¿Qué eficacia puede demostrar una vacuna que lleva unos 3-4 meses de prueba? Y le llaman eficacia a que en los sujetos experimentales a quienes se le ha inyectado la vacuna tienen títulos elevados de anticuerpos contra el virus. Pero eso no significa eficacia, ya lo dije la vez pasada. Ya tener anticuerpos contra el SARS-CoV-2 no es garantía de que la persona no se va a enfermar. Es más, hay mucha evidencia de que tener anticuerpos elevados contra el SARS-CoV-2 puede ser un factor de riesgo para desarrollar tormentas hiperinmunes, una hiperrespuesta hiperinmune que termine matando al individuo. Lo que se conoce como ADE, Activity Dependent Enhancement of Reinfection, ADE en inglés, ADE, ¿ya? Entonces, hasta que no me demuestren a mí que la respuesta inmune que genera la vacuna no produce ADE, y esto no lo digo yo, hay 3 o 4 papers en Nature, en Science, donde los expertos
algunos lo ponen así casi como en la letra chica del paper, pero no conozco ningún experto que no mencione al menos que ese es un riesgo potencial de cualquier vacuna contra este virus, AD. Entonces, mientras no me demuestren eso, yo le invito a cualquier chileno y ciudadano del mundo a no vacunarse, a que no se vacune. Más ahora, cuando los propios promotores de la vacuna dicen que además los anticuerpos que producen duran 6 meses, a lo más. 6 meses, imagínense. Nada. Mire, la mejor vacuna hoy día contra el SARS-CoV-2 es mascarilla, escudo facial, distancia física, lavado de manos, estricto, y evitar a toda costa salir de la casa, a menos que sea absolutamente imprescindible. Punto. qué difícil esa. Qué Sí, difícil eso. Sobre todo en verano, es doctor. Y difícil, andar con mascarilla en verano es complejísimo, horrible. ¿Qué hacemos con la economía? Ya lo hemos dicho ya. Mm. Porque Justamente. podemos encerrarnos 20 años y ¿qué pasa si no movemos la economía? Nos vamos a ir de hambre con una crisis que... No, si no, yo no estoy consciente de lo que estoy diciendo. Esto es complejo. Pero bueno, ya hemos hablado en otros programas anteriores que es posible desconfinar de manera responsable. Es posible reactivar la economía y algunos sectores de la economía, porque no todos. O sea, para mí todo lo que es industria gastronómica, cine, industria de espectáculos, lo siento, eso va a tener que redirigirse. Reinventarse. Ahora, Reinventarse. doctor, eso va en el sentido de lo que dijo también el ministro París, en el sentido que la vacunación va a ser voluntaria, va a estar ahí, me imagino, las dosis de vacuna, según ellos, el primer trimestre del próximo año, pero va a ser voluntaria. O sea, mire, menos mal que es voluntaria, yo entiendo que hay otra gente que anda pidiendo que sea forzada. A ver, yo no entiendo quién, de verdad se lo digo, en su sano juicio podría querer vacunarse por una vacuna que en el mejor de los casos garantiza inmunidad supuestamente por 6 meses y para la cual no hay ninguna evidencia, ni una prueba de que los vacunados a mediano y especialmente a largo plazo terminen teniendo más riesgo de presentar tormentas inmunes por hiperrespuesta inmune al virus. Porque, insisto, no hay que olvidar que este virus así mata. Las personas que mueren o las que quedan secueladas son justamente aquellas que tienen respuesta inmune al virus. Y al revés, ¿quiénes son los que el menos daño le hace el virus? Los que no desarrollan respuesta inmune, los niños, los jóvenes. Por lo tanto, yo creo que la paradoja de este virus es que mientras menos respuesta inmune tenga el huésped, mejor. Por lo tanto, Ahora, una vacuna que aumente la respuesta inmune, a mí me parece que no tiene ni una lógica fisiopatológica. No tiene sí, porque sentido. le pregunto, doctor, ¿por qué tantos laboratorios en el mundo, y sobre todo en los países desarrollados, están con esta lucha de ser el primero? Y algunos dicen que veo un asunto más comercial que de verdad pueda tener la vacuna un resultado positivo. O sea, mire, yo no tengo ni una duda de eso. A mí me parece, le vuelvo a insistir, a mí me parece que un laboratorio o un equipo de expertos o un ministerio de salud, lo que sea, que no le diga a la gente, mire señores, no hay ninguna prueba de que generar anticuerpos lo vaya a proteger. Y segundo, hay un riesgo de que más anticuerpos que usted tenga contra el virus, más riesgo que haga una respuesta hiperinmune. Yo no entiendo cómo, sabiendo eso, hay laboratorios que están promocionando. Y la única explicación que me doy es plata, dinero, no tengo otra. Porque estamos hablando de muchas lucas. Sí, pues. Millones de dólares. No tengo entendido que salvo que ya uno ya entre cosas más retorcidas, ¿no? Y que uno diga, bueno, está el tema de la crisis hídrica, se acaba el agua, y hay interesados directamente en generar matanzas. En fin, porque no va a haber agua para toda la población de aquí a unos años más. Sí, bueno, en Inglaterra se va a comenzar a vacunar en las próximas semanas ya. En Rusia, la próxima semana. Así que, Mire, claro, viene como una... Es la primera vez en la historia de la medicina occidental que se hace una vacuna y se está vacunando a la gente a los 10 meses.
sabiendo, mire, yo invito a la gente a que se meta a Google y va a ver que hay montones de vacunas que no han podido llegar a puerto porque producen aves. Vacunas contra el dengue, por ejemplo, contra el virus Zika. En animales, en medicina veterinaria, hay vacunas contra coronavirus, contra beta coronavirus, muy parecido a este, que nunca llegaron a ser vendidas, porque estudios mostraron que los animalitos vacunados terminaban muriéndose de ADE. Entonces yo les juro que no entiendo cómo, sabiendo lo que se sabe de ese riesgo, los gobiernos del mundo, aliados con la industria farmacéutica, estén ofreciendo esto como si fuera la panacea. Para mí, o es dinero o es que derechamente hay todo lo ya del peor, ¿no? Así es, porque uno ve incluso de distintos lugares, de distintas tendencias, Rusia, Inglaterra, qué sé yo, están todos en esta pelea, como todos anunciando, bueno, vamos a vacunar y entre comillas se van a minorar los efectos negativos del COVID, pero como usted nos indica, vamos a estar un buen tiempo así, doctor. Bueno, una cosa es clara, sirva o no la vacuna, ojalá Dios quiera que yo esté equivocado, fantástico, si en unos años más alguien me dice, ve doctor, estaba equivocado, la vacuna se dio, fantástico, qué bueno, yo no tengo, insisto, yo no soy de ningún grupo antivacuna, soy médico, ¿ya? Estoy diciendo que estas cosas hay que hacerlas seriamente. Mire, lo único claro es que en cualquier escenario tenemos pandemia, SARS-CoV-2 por lo menos para 2 años. Pero ¿usted cree que, por ejemplo, en invierno vamos a vivir de la misma fuerza en los contagios y, por ejemplo, la posible nuevamente confinamiento, o va a ser un poco más liviano, doctor? Mire, es una pregunta, no tengo una respuesta clara, ¿ya? Lo que me atrevo a esperar es, de acuerdo a lo que sabemos de la biología de este virus, que yo creo que es inevitable que se produzca una reagudización de este primer brote eterno, que nunca termina, apenas llegue el frío a Chile, a la región metropolitana o a la zona central, por decirlo así, ¿ya? Eso lo veo como inevitable, por lo tanto, a quienes todavía sueñan con la posibilidad de vuelta a clase el próximo año, es una posibilidad, cero, ¿ya? Eso lo digo sin ninguna duda. Ahora, esa reagudización del primer brote alcanzará la misma intensidad que la primera vuelta, o será incluso peor, como dicen algunos. Yo tiendo a creer, y ojalá que no me equivoque en esto, que va a ser menos. Debiera ser menos en la medida que la gente siga usando la mascarilla y el escudo facial. Porque el virus, este virus es un virus malacatoso, un virus realmente terrible. Sí, pues hay que recordar que incluso tampoco es omnipotente, digamos, el virus tiene una biología, finalmente es usativo, y tiene limitaciones. Y lo que sabemos es que ese virus se adquiere fundamentalmente en aerosoles, fundamentalmente en ambientes cerrados o incluso abiertos, donde anda gente sin mascarilla, ¿ya? Y se pone a hablar, se pone a cantar, basta con respirar, ¿ya? Y se emiten estas micropartículas, y la persona no usa mascarilla y el otro que está al lado tampoco, la posibilidad de contagio es altísima. Ya hay que recordar también, doctor, a la gente que ocupa la mascarilla que se la pongan en la nariz y en la boca, porque algunos andan con la nariz descubierta. Mire, son los menos. Yo me dedico a observar eso. Son los menos. De hecho, siempre cito este estudio. Hay un estudio que apareció hace unos meses atrás, donde mostraba que las personas que tienden a no seguir bien estas indicaciones tienen problemas neuropsiquiátricos, tienen limitaciones cognitivas, emocionales. Porque yo creo que la gente más o menos sana, con su cerebro más o menos ordenadito, no sé, a estar exponiendo, sabiendo más o menos lo que sabe. Ahora, hay que reconocer, a favor de esas personas, que las campañas comunicacionales y la educación que ha hecho el gobierno y las élites en general, es bien penca. Usted ha visto campañas serias de televisión para el uso correcto de mascarillas. Yo casi no veo tele, así que a lo mejor me equivoco, pero yo no he visto nada. No, ahora no. Ahora no, es verdad.
Pero por lo ¿por menos, qué doctor, no- en esta no- época no usamos toman en lentes para el serio sol y eso el también nos uso favorece. correcto de la mascarilla, que le expliquen a la gente cómo se hace una buena mascarilla, que le expliquen a la gente que hay que cambiar la mascarilla? Yo no he visto nada de eso, ¿no es cierto? ¿No les parece sospechoso? Lo que veo mucho yo, doctor, y con preocupación, mucha mascarilla en la calle, botada en la vereda, en la calle. Eso habla muy mal de algunos ciudadanos. Bueno, acuérdense que donde más contagios ocurrieron en China, en Japón, en Inglaterra, fue en pubs, en centros nocturnos, Los donde había bares. copete, po. Volviendo al tema de Maradona, Mm. ¿ya? Mm. El alcohol, la marihuana, desinhiben. Entonces, cuando usted tiene a un grupo de cabros jóvenes o adultos jóvenes con un par de copitas encima, después de meses encerrados y tienen su happy hour, ¿ya? O su fiestecita en la plaza no sé dónde, claro, para todos se les sueltan las chenzas, pues. Ok, doctor, le queremos agradecer estos minutos, como siempre, muy amable, muy entretenido todo, así que nos encontramos el próximo miércoles, doctor. Ya pues, quedamos al habla, muchas Muy, gracias. muy amable, Y gracias. use mascarilla, doctora, Sí, y escudo facial. Un abrazo. y escudo facial.